Hoy en la parte número 140 de Puertas Dimensionales vamos a ver algo que tiene que ver con esto que veis a mi lado. El título de un libro y de una película, El Exorcista. Y vais a ver una vez más cómo hay un cierto grupo de una orden religiosa que tiene que ver mucho con esto y con, bueno, como siempre, tantas cosas más que hemos ido mostrando a lo largo de estos años. Esta conferencia nos va a dejar indiferentes, estoy seguro, porque cuando vemos una vez más qué mano mueve hilos para que se consigan ciertos fines, siempre vamos a parar a los mismos, prácticamente siempre. Vamos a ver ahora, en este tema de exorcismos, primero de todo, un texto bíblico que, mira por dónde, llega a mostrar en parte lo que hemos venido tratando en estas últimas conferencias. Tiene que ver con bautismo y tiene que ver también con exorcismo. Mirad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 en adelante, nos dice: zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mirad una vez más, como primero vemos que hay una predicación, una persona es bautizada, una mujer, pero no solo ella, sino toda su familia. Y cuando está aconteciendo esto, aquí ya vemos que nada tiene que ver un bautismo con cuestión de estar endemoniada o no, porque ¿qué nos dice de esta mujer? ¿Que estaba totalmente apartada de Dios? ¿Que estaba en gran pecado o algo terrible? No, en ningún momento nos dice esto. Dice que ya adoraba a Dios ella. Por tanto, aquí el tema de que, exorcismos también menores en el bautismo, va a ser que no. Pero fijaos que ahora, después de esto, se introduce una muchacha que tenía espíritu de adivinación en todo este relato y que daba gran ganancia a sus amos. Alguna vez ya estuvimos hablando de esto. ¿Y qué hacía? Adivinaba. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fijaos qué fácil lo resolvía Pablo aquí, ¿eh? ¿Por sí mismo? No. ¿Por el poder de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Estaba con aguas benditas y cruces y las mil y una cosas? No, sencillamente encara y dice esto y se acabó. Salió en aquel mismo momento, en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fijaos una vez más, un bautismo después de todo lo que hemos visto antes. ¿Estaba endemoniado este hombre? ¿Alguna cosa parecida mínimamente? No, sencillamente pidió luz física para entrar hasta donde estaban ellos y a su vez era una luz espiritual la que estaba pidiendo. Y se la dio. ¿Y cómo terminó todo? En bautismo de él y de los suyos. Bueno, todos felices por haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí termina el relato en el versículo 40. Ya hemos visto que hay una conjunción de lo que hemos estado viendo en estas últimas conferencias, pero qué distinto es todo. Un bautismo que evidentemente fue por inmersión, baptizos en griego, inmersión. Hubo algo aquí de algunas palabras, algún ritual extraño para sacar demonios, aunque fuera mínimamente en un pecado lejano o cualquier cosa. No, sencillamente hicieron el pacto con Dios y ya está. Y después, ¿qué más vemos? El tema de esa chica que estaba endemoniada, tenía un espíritu que la dominaba y le hacía adivinación a los demás. Y Pablo eso evidentemente no podía aprobarlo, porque si aprobaba lo que decía esa chica, siendo del mundo del espiritismo cuestión diabólica, ¿qué concepto hubiese tenido la gente? Que lo que hacían ellos también tenía que ver con lo mismo. Y Pablo no podía tolerar eso. Y llegó un momento en que se giró y le dijo que se acabó. Y en el nombre de Jesús, y automáticamente terminó todo. El espíritu marchó. ¿Habéis visto algún rito impresionante aquí, tipo exorcismo? ¿Verdad que no? Pues una vez más, ¿cómo podemos pensar en esos cursos de capacitación y que el obispo tiene que determinar qué tal y cual? ¿En serio? ¿Hace falta toda esa parafernalia? Es bíblicamente absurdo. Una vez más, juego del diablo. Vamos a ver ahora un artículo que nos va a ayudar a ver un poco de historia y de algo sumamente interesante que seguro que todos habéis oído como mínimo hablar de ello. Primero de todo, el titular. Los puntos de vista de la Iglesia Católica sobre el exorcismo han cambiado. Un estudioso de estudios religiosos explica el porqué. Mirad lo que nos va a describir aquí. En septiembre de 2021, un niño de 3 años fue asesinado durante un exorcismo en una pequeña iglesia pentecostal en San José, California. Supuestamente le apretaron la garganta a la niña y le sujetaron la cabeza durante la ceremonia, lo que probablemente la asfixió. Todo esto ya lo mostramos en Noticias de Actualidad en su momento. En mayo de 2022, 3 miembros de la familia de la víctima fueron acusados de un delito grave de abuso infantil. Sí, ya sabéis que en las iglesias pentecostales se hace mucho el tema de exorcismos, ya hablaremos también de eso en su momento.
Y ya veis, además, en este caso, qué desafortunado, por decirlo mínimamente suave. Varias muertes famosas han ocurrido durante rituales de exorcismo en el pasado. En 1976, Anneliese Michel, de Alemania, murió de deshidratación y desnutrición después de casi 10 meses de exorcismos católicos. No sé si apreciáis aquí una leve diferencia entre cómo Pablo terminó con el tema de endemoniado en exorcismo y qué diferencia con este proceso católico. 10 meses y encima, para terminar libre de demonios, no, muerta. En 2005, Marifica Irina Kornici, monja ortodoxa rumana, murió en una ambulancia tras un exorcismo en el que fue encadenada a una cruz. ¿Pablo había hecho algo así? Si bien el exorcismo se practica en la mayoría de las culturas del mundo, en la imaginación occidental se asocia más con el catolicismo. Esa asociación ha sido un activo o un pasivo para la Iglesia en varios periodos a lo largo de la historia. Durante la mayor parte del siglo XX, el exorcismo fue increíblemente raro en las naciones occidentales y a menudo las autoridades católicas lo miraban con vergüenza. Después de que saliera la película de William Friedkin, El exorcista, en 1973, Juan Cortés, un sacerdote jesuita y profesor de psicología en la Universidad de Georgetown, también de los jesuitas, le dijo a Newsweek que no creía que los demonios existieran. Sí, todos recordáis esta película, El exorcista, ¿verdad? Algunos la habréis visto, otros no, pero más o menos ya sabéis un poco de qué va. Pues mira por dónde, resulta que después de haber surgido esta película, un sacerdote jesuita dice que no creía que los demonios existieran. Fijaos, es lo que dice un jesuita, pero vamos a ver algo más. Hoy, la Iglesia Católica ha cambiado casi por completo su actitud sobre la discusión del exorcismo. En 1991, las autoridades de la Iglesia permitieron que se televisara un exorcismo para el programa de ABC 2020. El padre Richard P. McBrien, quien apareció en Nightline para cuestionar la sabiduría de esta decisión, le dijo a The Catholic Courier que el exorcismo se presentaba de esta manera para promover una agenda política, no para salvar almas. Él afirmó: el objetivo real de ese proyecto, sostengo, era ayudar a traer de vuelta esa religión de antaño, cuando todos, especialmente las mujeres, sabían cuál era su lugar, cuando los católicos obedecían sin cuestionar todas las directivas de lo alto y cuando nunca había ninguna duda que la Iglesia Católica era la única Iglesia verdadera con todas las respuestas a todas las preguntas importantes que tenemos sobre la vida, tanto aquí como en el más allá. Como erudito de estudios religiosos que escribe sobre el exorcismo desde una perspectiva histórica, creo que la postura cambiante de la Iglesia sobre el exorcismo tiene poco que ver con la comprensión de nuestra cultura sobre las enfermedades mentales u otros avances científicos, y más que ver con las visiones contrapuestas de la Iglesia tal como la describe McBrien. Superstición y estigma. Históricamente, la mayoría protestante de Estados Unidos estigmatizaba a los católicos como inmigrantes supersticiosos. ¿Por qué creéis que los tenían bajo ese concepto? Pues porque esto era un continuo y sigue siendo un continuo dentro de la religión católica. ¿Cuántas cosas no hay que son pura superstición? Pero superstición además de lo más absurdo que se pueda uno ver por cualquier lado. Y en cambio, sí, ahora en Estados Unidos ¿son considerados así? No, ahora son los mejor considerados. Porque además mucha gente de mucho dinero pertenece a ellos, como todos los de la Orden de Colón, los caballeros de Colón, que tanto ayudan, tan filántropos son, etcétera, etcétera, pero que siguen haciendo lo mismo, porque son católicos muy católicos. Bueno, si alguien se pregunta si la religión católica no tiene o no tiene superstición, sencillamente que haga un repaso a lo que hemos venido presentando y se dará cuenta que eso es lo más común que tienen. Pero sigamos viendo qué más nos dicen.
Porque esto debería hacer pensar, cómo antes los protestantes de Estados Unidos tenían tan claro el concepto de católico y ahora eso se ha diluido y ha girado totalmente al revés. Debería hacer pensar y mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que la mentalidad de la gente haya cambiado así? Bien, una vez más, ya lo iremos viendo. Y lo iremos viendo también, como hemos venido mostrando en el tema de los coloquios que estamos presentando respecto al regreso a la moral. Los digo por si desconocéis que estamos presentando también eso, ¿vale? Dicho esto, sigamos. Después del Concilio Vaticano II, una reunión mundial de obispos católicos celebrada entre 1962 y 1965, hubo un esfuerzo por restar importancia a los elementos más sobrenaturales de la tradición católica. Especialmente controvertidas fueron las tradiciones que se ocupan de lo que el historiador Robert Orsi llama presencia, o la creencia de que las fuerzas sobrenaturales operan entre nosotros en lugar de en algún ámbito trascendente. Muchas autoridades de la Iglesia creían que si no se modernizaban, perderían a la generación más joven. Como la novelista católica Flannery O'Connor describió la actitud prevaleciente en 1962, lo sobrenatural es una vergüenza. Pero cambiaron las cosas, Concilio Vaticano II. Aquí veis una ilustración que muestra al diablo intentando apoderarse de un mago de las crónicas de Saint-Denis del siglo XIII. Ya veis qué cosas, Irónicamente, a medida que la Iglesia intentaba modernizarse, la contracultura tuvo un interés creciente en el ocultismo, popularizando libros y películas que allanaron el camino para El exorcista. La película se convirtió en un fenómeno social y, de repente, los sacerdotes se vieron inundados de gente que exigía exorcismos. Qué interesante, Fijaos cómo se prepara el terreno porque empiezan a salir libros y películas, y hay un libro que después se hizo película, que era El exorcista. Y ahora veremos algo sobre ello. Pero qué interesante cómo una vez más nos damos cuenta que todo se va preparando, se va forjando paso a paso, y así la mentalidad de la gente queda tocada y del modo que alguien pretende. Y atención a lo que ahora nos dice. William O'Malley, un sacerdote jesuita que tuvo un papel en la película, describió esta oleada al sociólogo Michael Cuneo de la siguiente manera. Estaba enseñando en una escuela secundaria jesuita en Rochester en ese momento, y durante un tiempo el teléfono no dejaba de sonar. Llamaron buscando una solución instantánea, suplicándome que expulsara sus propios demonios, los demonios de sus hijos, incluso los demonios de sus gatos. No es que descarte la posibilidad de posesión demoníaca. Como dice el refrán, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñas en tu filosofía. Pero esta película parece haber provocado algunas vibraciones realmente extrañas. Bueno, esto es lo que contaba un jesuita, Cuando la película empieza a funcionar y las llamadas lo saturaban. Muchos católicos conservadores amaban El exorcista. Los tradicionalistas católicos conservadores que se oponen a las reformas del Vaticano II capitalizaron esta nueva demanda de exorcismo, afirmando que la modernización había dejado a los católicos vulnerables a los ataques demoníacos. La Iglesia Católica también tenía competencia. Las personas que no podían obtener un exorcismo de los católicos ahora tenían una variedad de otras opciones. Los pentecostales habían estado expulsando demonios durante décadas. También había un medio de curanderos de la nueva era que ofrecían exorcismos. Sí, décadas y décadas los pentecostales dicen que expulsaban demonios. En verdad, lo que hacían era clamar para que entraran más demonios, porque eso es lo que ha ido aconteciendo. Pero para la gente que no sabe el tema bíblico en verdad, sino que solo se traga lo que le dicen sus pastores, pues, ¿qué hacen? Creerse que eso funciona así. Ya habéis visto cómo lo hacía Pablo de sencillo, Nada que ver con toda la parafernalia que montan ellos.
Pero fijaos que después nos cita también a los curanderos de la nueva era, los New Age, que también ofrecían exorcismos. Qué curioso, ¿eh? Ya hablaremos también de eso. El regreso de los exorcistas. El Código de Derecho Canónico de 1917 fue la primera codificación oficial integral de la ley eclesiástica y ordenó que cada obispo nombrara un exorcista oficial. Pero la mayoría de las diócesis en realidad no hicieron esto, y este requisito se eliminó cuando se actualizó el Código en 1983. La Asociación Internacional de Exorcistas, de los cuales estuvimos hablando en la conferencia anterior, se formó en 1990 para presionar al Vaticano para que tomara el exorcismo más en serio. En 2004, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano pidió a las diócesis de todo el mundo que nombraran nuevamente a un exorcista. Estos nuevos exorcistas tenían que ser entrenados, por lo que en 2005 se ofreció un curso especial en el Seminario del Vaticano, el Regina Apostolorum. Un sacerdote que realizó esa capacitación fue el padre Gary Thomas, cuyas experiencias fueron descritas por el periodista Matt Baglio y se convirtieron en la base de la película de 2011, El Rito. En la película, un sacerdote con poca fe es enviado a Roma para aprender exorcismo, lo que culmina en una batalla dramática contra el demonio Baal. En 2014, la Asociación Internacional de Exorcistas finalmente recibió un grado de reconocimiento formal del Vaticano. Fijaos una vez más, todo se mueve en el ámbito de exorcismos, cómo se va trabajando a la gente en películas, en libros, pero ¿quiénes suelen aparecer por allí en medio? Sacerdotes, que en definitiva, ya veis a lo que van, a querer hablar de estas cuestiones. ¿Y eso qué causa? Pues que, venga, más gente para hacer cursos de exorcismo. Ya habéis visto, Pablo iba por allí haciendo cursos de exorcismo por el mundo, ¿no? Qué absurdo. ¿Lo hizo Jesús? Tampoco. Sencillamente, Jesús decía, sal fuera, los demonios sí salían, y Pablo en el nombre de Jesús lo hacía y salían, y no hacía falta hacer estos cursillos de nada. Una vez más, cuánto rito, cuánta propia brujería metida en una disimulada situación de cristianismo. Pero bien, sigamos. Francisco, quien asumió el papado en 2013, ha sido visto como un amigo del exorcismo. En 2017 animó a los sacerdotes a derivar a los feligreses a un exorcista si su proceso de discernimiento determinaba que realmente era necesario. Paradójicamente, la apertura de Francisco hacia el exorcismo puede estar relacionada con su agenda progresista. Francisco es el primer papa jesuita. La orden de los jesuitas, la misma orden a la que pertenece el padre Carras en El Exorcista, enfatiza la educación y los jesuitas han tenido durante mucho tiempo la reputación de ser librepensadores. Sí, tan librepensadores que mira por dónde. Resulta que uno dice que no creía en que hubiesen endemoniados, que eso eran cuentos de viejas más o menos, y luego nos damos cuenta que el padre que sale en la película El Exorcista haciendo eso, de exorcista, que es basado en hechos, dicen, reales, resulta que también era un jesuita. Y hemos visto antes también la opinión de otro jesuita. Y una vez más nos damos cuenta cómo los jesuitas, como este Papa Francisco, dan una de cal y otra de arena, siempre generando confusión, pero siempre al final para dar una reacción que produzca una solución, la que ellos buscan. Sí, es cierto, librepensadores. Librepensadores es también como se habla de la masonería. Y es que entre unos y otros poca distancia hay, por no decir ninguna. Pero bien, sigamos. Las teorías de conspiración de la derecha han acusado a los jesuitas de apoyar el comunismo, de tratar de corromper a la Iglesia desde adentro. Como Papa, Francisco ha hecho declaraciones relativamente tolerantes sobre la homosexualidad y ha criticado el capitalismo, medidas que podrían alejar al ala conservadora de la Iglesia. Pero los tradicionalistas al menos pueden consolarse con que Francisco esté abierto al exorcismo y la realidad de lo demoníaco,
Sí, porque ¿cuántas veces no habla el Papa Francisco de la realidad de Satanás y de los demonios? Sí, sí. Pero ya ves, siempre hay ese doble juego. Pero qué interesante, cómo los jesuitas siempre aparecen en el meollo de la cuestión, para ir generando toda una traza de camino nuevo mental para la gente que se deja cautivar por lo que van haciendo, por lo que van proponiendo, por los conflictos que desencadenan y al final ponen en la mente de las personas lo que ellos quieren. Y todo esto, ¿por qué hago tanto inciso en el tema de esto, de los jesuitas? ¿Por qué lo remarco tanto? Pues que, mirad por dónde, estamos presentando los temas en los coloquios sobre el regreso a la moral y resulta que ¿quién está detrás de eso? Como hemos estado viendo y veremos aún más, ya lo vais adivinando ahora, ¿no? Pues aún nos queda una parte para presentar, llevamos 3, será la 4. Ya lo mostraremos cuando Dios quiera próximamente. Pero bien, sigamos viendo qué más nos cuentan aquí. Históricamente, el exorcismo también ha sido una forma de atraer nuevos conversos. Algunas de las personas que pensaron que estaban poseídas después de ver El Exorcista se interesaron por el catolicismo y comenzaron a asistir a misa. ¿Qué? ¿Les funciona o no les funciona la propaganda? Vaya que se les funciona, ¿eh? Qué bien trabajan los jesuitas, desde hace tantos años, para desgracia del mundo. El año en que salió la película, los medios de comunicación describieron a un exorcista católico en San Francisco que ayudó a una familia que creía estar bajo ataque demoníaco. Como resultado, un miembro de la familia se convirtió del judaísmo ortodoxo al catolicismo. Cualquier posibilidad de nuevos conversos debe atraer a una iglesia con un número decreciente y todavía bajo la nube de escándalos de abuso clerical. ¿Sí? Tienen que luchar contra eso aún, pero qué bien les está funcionando todo. Y ahora exorcismo y política. El exorcismo se ha vuelto más común en la cultura católica, así como en la cultura evangélica y pentecostal. Una encuesta de YouGov de 2013 encontró que el 51% de los estadounidenses creen en la posesión demoníaca, pero al mismo tiempo la asistencia a la Iglesia Católica sigue cayendo. Esta tendencia refleja un patrón más amplio de polarización cultural en Estados Unidos entre el creciente secularismo y una cultura religiosa cada vez más conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, lógicamente, dentro de poco vamos a ver endemoniados a montones. Sí, cada vez más, porque la gente evidentemente se aparta cada vez más de Dios y se mete donde no toca. Y en consecuencia, ¿a quién van a recurrir? Pues ya lo podéis imaginar. Por tanto, ¿qué van a conseguir? Otra vez más, la recatolización. Que además, como por el otro lado los protestantes, que ya de protestantes no protestan ni de casualidad, y sobre todo estas ramas pentecostales que ya prácticamente la Biblia la tienen por adorno, pues ¿qué podemos esperar? Que también vayan muchos a ellos. Y en consecuencia, ya sabéis, el ecumenismo. Por tanto, vayan a un lado, vayan a otro, al final se van a supeditar a lo mismo, al que los domina por atrás, como ya mostramos tantas veces, cómo el Vaticano controla todos esos movimientos y cómo verdaderamente al final van a conseguir su objetivo. Pero preparémonos porque de endemoniados cada vez habrá más. Y también vais a verlo precisamente en la próxima conferencia de noticias que vamos a exponer. Pero qué interesante, ¿eh? Hay un creciente secularismo, que la gente pasa más de religión, pero por otro lado los que están en religión cada vez más conservadores. Sí, en el tema evangélico, ¿eh? Pues todo esto al final tiene que dar un resultado. De hecho, el exorcismo ha jugado un papel cada vez más destacado en la guerra cultural. En 2018, un sacerdote de Chicago fue destituido de su cargo por su obispo por decir una oración de exorcismo mientras prendía fuego a una bandera del arco iris. O sea, de LG, todo lo que queráis.
y hace eso y lo destituyen del cargo. Ya veis entonces una vez más que sí, por un lado tiran por aquí, por el otro lado tiran por allá. Bueno, sigamos. Y en 2020, un arzobispo de San Francisco realizó un exorcismo en un sitio donde los manifestantes habían derribado la estatua de una iglesia de Junípero Serra, un misionero español. Serra fue canonizado como santo en 2015, pero los nativos americanos lo acusaron de ayudar a incitar al genocidio español de los pueblos indígenas. Ya tratamos también de eso. A medida que continúen estas tendencias, el tiempo dirá cuánto tiempo figuras como el Papa Francisco pueden ocupar el centro. Mientras tanto, es probable que el exorcismo encuentre un atractivo cada vez mayor entre los católicos y otras denominaciones. Sí, no solo es probable, es que va a ser un hecho. De eso no hay duda. Porque el espiritismo irá a más continuamente, como estamos mostrando tantísimas veces. Que esto no lo para nadie tampoco. Y mientras la gente se sigue alejando de la verdad y de seguirla, se enfrascan en religiones y en cuestiones de creencias que verdaderamente de bíblico tienen poco o nada. ¿Y qué acontece? Pues que cada vez más el espíritu de la gente irá asociado al espíritu de Satanás. Y por tanto, endemoniados, preparaos porque sí, no va a parar esto, también irá más. ¿Y qué hará la gente ante esto? Cuando vayan a psiquiatras y psicólogos y lo que quieran y no arreglen la situación, ¿a quién creéis que van a recurrir, como ya están haciendo tantos y tantos, como hemos ido viendo? Pues sí, a esta gente, a estos exorcistas que harán todo menos sacar demonios y que para nada están haciendo la voluntad del Señor, tal como están ejerciendo, y menos con las creencias que llevan. Pero una vez más, cómo los jesuitas han ido trabajando para buscar un fin, un objetivo, y lo han hecho durante años a las 1000 maravillas, pero para maravillas las que van a venir aún, y maravillas engañosas de Satanás, que van a hacer cautivar prácticamente al mundo entero. Bien, una vez mostrado esto, nosotros terminamos esta conferencia aquí, pero aún vamos a seguir con el tema de exorcismos. Y desde luego lo que iremos mostrando, una vez más, es decir, que no tiene desperdicio y que es algo que debemos conocer, porque realmente todo se viene encima. Y las señales del retorno de Cristo, como esto que estamos diciendo, también están aquí. Maranata 2031, que pronto vuelve el Señor, pero cuántas cosas no vamos a ver antes y qué pocas de buenas. Solo con el poder de Dios podremos dar el mensaje final para que muchos despierten, salgan de todo este entresijo de mentiras, errores y engaños babilónicos, demoníacos, y acepten al Señor y puedan ser salvos. Dios os bendiga.